Históricamente, la prosperidad de Argentina comenzó con el esfuerzo y la visión de los inmigrantes, sobre todo de aquellos europeos. El país siempre fue, es y probablemente sea hasta el fin de los tiempos receptor de personas. Para bien o para mal, aceptado por algunos y rechazado por otros, e incluso muy a pesar de la crisis actual, el país rioplatense sigue atrayendo hoy por hoy a miles de ciudadanos de diferentes partes de Latinoamérica y el Caribe, siendo Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela e Italia los que más aportan almas inmigrantes. Para la percepción popular, la llegada de inmigrantes es abundante, notoria e incluso desmesurada. Pero las estadísticas suelen ser menos pasionales y nos cuentan que los nuevos vecinos solo representan un magro 5% de la población local. Para los recién llegados, los gobiernos instauran medidas de inclusión, palabra muy contemporánea y de moda, pero si se quiere ser moderno, la integración social y laboral tiene que ser de facto. Argentina es un país futbolero, con grandes partidos que contentan criterios y voluntades variadas. Así que poco a poco se ven diferentes camisetas en la cancha. Acción que estimula a la tribuna y, como es de esperar, algunos hinchas locales interpretan cantos y opiniones coloridas al contrastar la oferta y la demanda del mercado laboral. Como enunciamos al comienzo, no hay que pecar de santos y pensar que Argentina es la panacea económica. Nada más lejos de la verdad. Lo cierto es que la moneda local se desploma día a día. Parece que las profundidades de los infiernos de Dante Alighieri no sean lo suficientemente abismales para predecir hasta dónde caerá el peso argentino. Y es aquí donde nace una oportunidad. Sin la menor intención de querer parecer despectivo, hacer leña del árbol caído suele ser lo que menos perjudica a cualquier ecosistema, y la crisis representa grandes oportunidades para determinados grupos. El país resulta increíblemente barato para personas provenientes de Europa, Norteamérica, algunas partes de Asia y Medio Oriente, e incluso para algunos no tan pocos afortunados en México y Latinoamérica. Es que la diferencia cambiaria del peso argentino con respecto al euro y al dólar es gigante. El día a día en la ciudad de la furia, como se refería Cerati al Gran Buenos Aires, resulta una tentadora ganga en comparación con otras latitudes. Algunas fábulas suelen ser no tan gratas de narrar y un tanto difíciles de embellecer con correctos sinónimos. Pero es un hecho que la crisis acarrea imágenes urbanas no tan agradables. Pero la ciudad de la luz otorga la posibilidad de moverse e interactuar en determinadas atmósferas y barrios correctos donde se puede prescindir de incomodidades y malas visiones.
Para aquellos que lleguen del viejo continente o del gigante del norte, encontrarán en la París de América inmuebles con precios despampanantemente bajos, tanto para la compra o para la renta. Igualmente contenidos resultarán el costo de los servicios en su totalidad, casualidad que la torna muy tentadora y agradable para más de uno. La vida nocturna, los centros de ocios y los restaurantes son igualmente accesibles, económicos y disfrutables. La atención y amabilidad que brindan los locales a los foráneos suele estar muy por encima a los estándares europeos. Para muchos extranjeros, la vida sibarita resultará algo inevitable. Actualmente, el país implementó visados para nómadas digitales y poco a poco comienzan a escucharse diversas lenguas en las zonas más privilegiadas de la ciudad. Para aquellos que reciban divisas del exterior y no tienen que depender del mercado laboral local, este es un gran lugar y una mejor opción. Un inconveniente que resulta infranqueable es la diferencia horaria con respecto a Estados Unidos y Europa. Factor que limita a las intenciones de muchos en lo referente a la compatibilidad laboral y el smart working. Los europeos en lo económico son conservadores. Les cuesta mucho improvisar y adaptarse. Les gusta entender las reglas del juego. Y esto en Argentina es algo imposible. En este fantástico y surrealista país, la única constante es el cambio mismo. De mantenerse un mal tiempo estable, ergo la situación actual, puedo imaginar en un futuro no muy lejano a un Buenos Aires con una fuerte presencia extranjera, factor que conlleva la creación de muchísimos nuevos puestos de trabajo, nuevas corrientes sociales e ideológicas. Resulta inevitable el clásico efecto de la oferta y la demanda. Ciertas zonas podrían llegar a ser para determinadas personas. Como dijo alguien, toda luz ocasiona sombras. La corrección exige un enfoque de ficción, así que puedo imaginar que las conveniencias radican en percibir ingresos desde afuera y en moneda extranjera, sin que ésta pase necesariamente por el sistema local. El cómo, lo plausible, lo correcto y moral, si resulta fácil o difícil, lo dejo a su imaginación, originalidad y criterio. Por otra parte, desde mi muy subjetiva y sesgada opinión, para aquellos que quieran invertir en emprendimientos dentro del país, la fibrilación económica, social y política lo torna muy poco tentador. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, como siempre te digo, acordate de suscribirte. Nosotros nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. ¡Chao!